Bonita tarde, queridos golvineros, bienvenidos a nuestro podcast. Soy Andrea Quijas y estoy aquí con Silvia Aguilar. Hola a todos, hello. El tema de hoy es reparando con nuevos significados, que acompaña el artículo que escribió Super Sil el martes, que se llamaba Encontrando nuevos significados. Cuéntanos, Sil, ¿qué onda con el significado? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa? Bueno, la verdad es que me da mucho gusto porque tú sabes que como terapeuta, Andy, independientemente que tengamos una formación de profesión, porque somos psicólogas y porque esto, pues cada vez que tú abordas a un paciente, cada vez que te llega un caso, pues eso te implica pues más investigación, claro, ¿no? O sea, no te puedes, a veces los casos ameritan que tú investigues más, que estudies más, que veas dónde puedes tomar más cursos o comprar libros que a ti te sirvan y eso va sumando a tu formación terapéutica. Que es algo que siempre hemos dicho, o sea, el aprendizaje continuo es clave. Sí, ¿no? Y no paras, ¿no? Porque de repente pues te llegan casos que tú sientes que requieren, ¿no? Y por obviamente por respeto a tus pacientes, requieren una mejor administración del conocimiento y mejor preparación. Entonces, bueno, en este sentido, quiero hoy platicar un poco acerca de la terapia de reparación. Ándale. Que también se conoce como terapia de resignificación. Y este tipo de terapia es muy útil, especialmente cuando se dan casos de violencia, ¿no? Si tú tecleas en Google terapia de reparación o resignificación, en su gran porcentaje de las veces está asociado a violencia, abuso sexual en niños, en mujeres, en adolescentes, en todo. Y está, digamos, como caracterizada como una terapia pues bastante eficiente en estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo escribí el artículo pensando que pues es importante que las personas conozcan cuando buscas una terapia, pues tú también sepas, ¿no? Qué es lo que hay ahorita, qué es lo que está funcionando, desde cuándo, porque a veces este tipo de terapias no es que sean nuevas, ¿no? Claro. Tienen ya un rato, pero pues recién salen a la luz a veces por el contexto mismo que vivimos todos, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú tecleas terapia de reparación, como lo dije en el artículo, me sale mucho acerca de la implementación de este tipo de terapia que se hizo en América Latina, y los chilenos fueron los pioneros, digamos, en América Latina en implementarla por allá en la época en la que Chile atravesó el proceso de dictadura muy fuerte, donde se violaron muchos derechos humanos y pues hubieron muchas víctimas de esto. ¿Te acuerdas de aquella película maravillosa basada en la novela de Isabel Allende? Sí. En donde la hija de la protagonista pues es secuestrada y es abusada y es violada. Es la Casa de los Espíritus, ¿no? La Casa de los Espíritus, que hizo una película con Winona Ryder. Y Winona Ryder es exactamente quien es abusada. Entonces, bueno, muchas personas en aquella época en Chile atravesaron por esta situación, y bueno, una vez que se terminó el régimen dictatorial, pues estas personas tuvieron que volver a reinsertarse a sus vidas y seguir con la vida. Entonces las terapias, muchos programas de desarrollo de terapias de reparación fueron implementados en su época por el mismo gobierno, que asumió su responsabilidad de el sufrimiento que vivieron estas víctimas. Entonces, a mí me parece algo fabuloso. ¿No tenían otros datos? No, allí no había otros datos, ¿no? Allí era obvio. Allí era obvio, sí. Y bueno, inclusive leyendo yo acerca de esto que ha hecho el gobierno como proceso de sanación, ¿no? Para los ciudadanos y para las personas que han vivido estas pesadillas, el gobierno inclusive indemniza
a las personas como responsable el Estado de lo que ha sucedido. Claro. O sea, es por culpa del Estado que suceden estos atropellos. Aunque fueron diferentes administraciones, se entiende que el concepto del gobierno como el Estado benefactor, o sea, estoy aquí para servir. Claro, ¿sabes? Para cuidarte. Y lamento que hubo otra persona que ya no está aquí, pero porque estoy aquí, lo padre es que tengo la posibilidad de generar cambios. Tengo la posibilidad de encontrar alternativas, ¿no? Porque como ustedes, mis ciudadanos, pues el chiste es que todos vivamos bien, ¿sabes? Exacto, y a mí me interesa que las personas estén sanas y no enloquezcan después de haber vivido tremendos atropellos. O sea, que no tiene nada que ver con que es que no es culpa del gobierno, si es culpa, que en este caso claramente, fragantemente fue culpa del gobierno. Sin duda. Tiene que ver con que es el objetivo del gobierno es que haya un orden en los ciudadanos. Si los ciudadanos tienen una problemática, en este caso, ese problema de salud los lastimó, ya sabes. Claro. Entonces necesitamos rehabilitar y atender a las partes del país. Exacto. Por eso es tan importante que se creen y que se respeten los organismos que dependen del gobierno, pero que están directamente vinculados con la protección a menores, con la protección a las mujeres, con la protección a los ancianos, y que estas instancias desarrollen estos programas que pues México tuvo durante muchos sexenios y que hoy con este gobierno pues ya se terminó, ¿no? Sí. Y entonces ahorita con el gobierno que tenemos, pues el Estado se limpia las manos. Y el Estado no está aportando a los ciudadanos. Exactamente. ¿No? O sea, hay muchas promesas. Si se hace tal obra, ¿no? Estoy seguro que los va a beneficiar. Pero no estamos viendo cambios hoy, ¿no? Entonces es como si les dijeran a los chilenos, en algún momento se está trabajando para que a ustedes les demos la atención que merecen, ¿no? Así es. Y bueno, ¿en qué consiste este tipo de terapia? ¿No? A mí me parece muy importante porque se le conoce como terapia de reparación o de resignificación. ¿Por qué resignificación? Porque la terapia está orientada a tratar de que el paciente o la persona que sufrió el abuso o el daño aprenda a tener un nuevo significado de su experiencia. Claro. O sea, todo es con base a experiencias vividas. Todos nosotros tenemos experiencias de vida, todos. Y para cada uno de nosotros, nuestras experiencias tienen un significado especial, ¿no? Por ejemplo, yo comienzo el blog preguntando, ¿qué significado tuvo para ti tu primer sueldo, ¿no? Recibir tu primer sueldo. ¿Qué significado tuvo para ti tener tu primera experiencia sexual? ¿O qué significado tuvo tu luna de miel? O no sé, qué significado tuvo la llegada de tu primer hijo. O sea, todos tenemos experiencias de vida y esas experiencias de vida están vinculadas inevitablemente a una emoción. Claro. Entonces, al experimentar o al recordar esta experiencia de vida, inevitablemente tu memoria y tu recuerdo la etiquetas y la asocias a una emoción, ¿no? Si la emoción es de felicidad, de alegría, de júbilo, pues será muy padre y resultará muy agradable volverla a traer como lo hacemos en ocasiones, ¿no? ¿Te acuerdas cuando éramos chicas? Pasado que estuvimos hablando de los buenos profes. Exacto. Entonces, como que los vuelves a traer. Y evocas, ¿no? Y entonces te acuerdas cuando éramos chicos, te acuerdas cuando éramos novios, te acuerdas cuando recién nos casamos, te acuerdas cuando egresé y fui a mi graduación. O sea, cosas que nos hacen remover emociones, ¿no?
Claro. Pero ¿qué pasa cuando estas experiencias de vida están pues vinculadas a emociones dolorosas, a tristeza, a mucha pena, mucho dolor, sufrimiento, ¿no? Entonces, no se trata de que esta terapia nos borre desde luego la memoria, porque no hay terapias, a menos que evoquemos la película de Eternal Shimmer of the Spotless Mind, que en español es Una mente sin recuerdos. ¿Te acuerdas que se trataba de que había una máquina que borraba todos los recuerdos, no? Sí. Bueno, como no existe esa máquina, la terapia de resignificación es de eso que te sucedió, cómo lo puedes incorporar a tu vida de una forma que te permita continuar con ella y continuar con tu vida entendiendo que fue parte de tu experiencia de vida, pero no va a ser así toda tu vida, ¿sí? O sea, fue nada más como es parte de ti, no lo vas a olvidar, es parte de tus experiencias de vida, pero eso no significa que así vaya a seguir siendo tu vida. Es como el principio de la preponderancia de la funcionalidad. Cuando a veces se tratan algunos pacientes que tienen enfermedades crónicas, como algún tipo de habilidad diferente, ¿no? O que van perdiendo algún sentido, o que tienen como esquizofrenia, o alguna situación que sea fuera de lo que se supone que debería ser normal, ¿no? O saludable. Siempre se trata de buscar la preponderancia de la funcionalidad, o sea, no se te va a quitar la esquizofrenia, pero puedes ser un miembro útil de la sociedad, puedes trabajar, puedes esto, ¿mediante qué? Mediante la funcionalidad, ¿no? Exacto, que la funcionalidad está asociada a tu capacidad de adaptabilidad, ¿no? Claro, de ser funcional en la sociedad. O sea, exactamente. Sí, yo sé que es probable que escuche voces, entonces tengo que entrenarme, digo, no, esto es algo muy sencillo, pero tengo que entrenarme a saber cuáles son mis indicadores, cómo estoy yo midiéndome cuando voy a entrar en pico, cuando voy a entrar en crisis, para en esos momentos recluirme, tratarme, pero no siempre estoy teniendo brotes psicóticos, por lo tanto, en esos momentos puedo ser funcional, entonces no olvido o no es olvidar, sino también evadir, ¿no? No asumo mi condición, sino que la preponderancia es la funcionalidad. Exacto. Y qué bueno que esta experiencia no sea el núcleo central de la vivencia, que es lo que estamos diciendo. No es el núcleo central de la vivencia de ti misma, sino que más bien tú la estás integrando a tu historia de vida. O sea, es parte de lo que te pasó. O sea, vivir una dictadura, vivir una situación de abuso, de secuestro, de atropello de tus derechos humanos, fue parte de tu experiencia y cómo la incorporo esto a mi historia vital. Y eso me da como el pasito para ser resiliente, ¿no? O sea, porque una vez que ya entiendo, le puedo dar, como tú dices, el nuevo significado. ¿Para qué me sirve esto? Sí, ¿no? claro. Que no tiene que ver en ningún momento, y aquí sí agradecer, me gustaría... sí, no. O sea, no. Sí. O sea, qué bueno, Jesucito. Sí, gracias. Qué bueno que me secuestraron. Gracias. Qué bueno que no, o sea, espérense. No es eso, no es eso. Yo creo que ahí ya estaríamos cayendo tenemos un artículo que se llama La dictadura de la felicidad, ¿no? O sea, cuando forzosamente tengo que estar de buenas y tengo que agradecer todo, no, o sea, hay cosas que necesitan que seguirán siendo dolorosas, ¿sabe? ¿no? Y que te seguirán generando dolor de una forma, porque así lo fueron, pero se trata de que tú aprendas a vivir como todos estos sobrevivientes del Holocausto, ¿no? Estos testimoniales de la gente que salieron adelante, el mismo Viktor Frankl, ¿no? Que habla acerca de esto, del significado de resignificar tu experiencia de vida para poder construir allí sobre de esos cimientos, sobre de esas, digamos, ya no son cimientos, sino sobre de esas destrucción, ¿no? Lo que te queda, ir construyendo un nuevo sentido de vida, ¿no?
Ahora, finalmente, la idea aquí es hablar un poco acerca de esta terapia de reparación, de cómo encuentras un nuevo significado a tu experiencia de vida. Tiene que ser bien importante, y quiero acotar aquí que no es lo mismo para un terapeuta tratar a una persona víctima en el sentido de voy a reparar a. La terapia de reparación se hace voy a reparar con, ¿sí? Que es muy diferente. Claro. Porque si tú como terapeuta piensas en voy a reparar a... No, tú estás en control. Claro, y además estás cosificando a tu paciente. Claro. ¿Por qué? Porque podrías empezar a visualizar que ese acontecimiento de abuso, de violación, de atropello, está adentro de él, claro, ¿no? Como si viviera adentro de tu paciente. Entonces, eso es reparar es como si tú vas a arreglar y para... Que intrínsecamente está roto. Si voy a reparar... Sí. La regadera. Exacto. Es que la está desarmas, mal ella, la desatornillas, la desarmas, ¿no? Y entonces buscas adentro para ver dónde está el daño. No se trata de eso, ¿sí? Porque si tú trabajas reparar a tu paciente, entonces te estás centrando en el daño. Claro. Y no en la persona. Que no es. Y eso es justo lo que no es. Porque tú al reparar con, entonces estás reconociendo que la persona tiene la capacidad y los recursos personales y emocionales para poderse reconstruir, claro, ¿no? Entonces, reparar con es reconocer al paciente como persona de valor. Claro. Y entonces lo acompañas, claro, no le metes allí como todas las herramientas. Esto es lo que tienes que hacer. O sea, no. Porque independientemente que haya una metodología y que haya pasos y que haya orden, sí, cada proceso es diferente. Totalmente. Y además, no solo cada proceso es diferente, la percepción de cada uno es diferente, claro, de los acontecimientos. ¿Y de qué depende? Pues es multifactorial, porque depende de la edad en la que te sucedió, claro, depende de la edad en la que tengas ahorita, claro, ¿no? Por ejemplo, si tuviste un abuso infantil y apenas hasta la adolescencia o la adultez joven comienzas a trabajar en él, también la percepción... No, y el abuso es un espectro muy amplio. Sí. O sea, pudo haber abuso sexual sin tocamientos, por ejemplo, claro, sin penetración, solamente lastimando y lacerando tu cuerpo verbal y psicológicamente, sí, y aún así es violencia sexual absoluta. Y esas son cosas que no nos entendemos, y hay veces que a pacientes llegan y les cuesta trabajo honrar eso en ellos, porque bueno, pero es que es como él no me pegó tan fuerte, ¿no? O sea, hay alguien que sí los lastiman más peor, pero eso no tiene que ver. Ya habíamos hecho un podcast, claro, sobre de eso del autoengaño, claro, de la psicología del autoengaño, sobre todo cuando el abuso es con papás, ¿no? Y sí, la historia te dice que normalmente cuando los abusos son entre familiares, sobre todo papás, siempre hay una justificación, pero es mi papá, ¿no? Claro. Pero es mi marido, los claro, maridos no violan, el papá sí, no viola, simplemente es que estaba tomado y se le pasó la mano y entonces la gente trata de justificar. Sí, o sea, por ejemplo, regresando un poquito a Chile. O sea, con Pinochet los secuestraban, los violentaban y los desaparecían. Apenas hace 2 años también hubo una situación de un movimiento social y ya no los secuestraban, pero había carabineros que disparaban para romper globos oculares. Así y dejaron a tuertos a varias personas. Sí. Ah, pero es que no me secuestraron. No, mi amor. O sea, de que hay violencia del Estado contra tú. O sea, ese es el punto. Aunque es violencia, la violencia se entiende de diferente manera, se vive de diferente manera y yo le atribuyo un significado que es el que yo misma tengo que resignificar con acompañamiento de mi especialista de la salud, ¿no? Así es. Entonces, bueno, continuando con la diferencia entre reparar
o reparar con, es importante también que la relación terapéutica con tu paciente cuando reparas es una relación en donde casi terminas estigmatizando a tu paciente como el abusado o el maltratado. O sea, ya tienes víctima. como la etiqueta, ¿no? Sí. Este es mi paciente del abuso sexual, es mi paciente del maltrato infantil, es mi paciente maltratadito, o es no es así. La relación terapéutica de resignificación con tu paciente es que tú debes mantener una relación como una persona integral. Claro. Sí, quien sufrió abuso o maltrato, pero es una persona integral con todos sus recursos y todas sus estrategias de afrontamiento para poder ser resiliente y salir adelante de este asunto, ¿no? Sí. El abuso tiene que verse como un hecho que ocurrió, pero que de ninguna manera le va a determinar el resto de su vida. Claro, o sea, no es una etiqueta, es un evento que sucedió. Sí. No es que sea más o menor importante. Sí. Solamente sucedió. ¿Qué significado le das a esto? Y hay otras experiencias que vas a vivir. Sin duda. Hay otros eventos que vas a tener y que has tenido previo y que vas a tener después, ¿no? Así es. Y cada uno tiene un significado diferente. Sí. Este en particular te está costando trabajo. Es entendible, Claro, ¿no? claro. Pero hay más cosas, como en la preponderancia de la funcionalidad. No llego así, hola, buenos días, soy Andrés, tengo esquizofrenia. No, hay otras cosas. Claro. Digo, no la tengo, pero si la tuviera, las pacientes esquizofrénicos no solo son esquizofrénicos, también se enamoran, también cocinan, también hacen, ese es el también objetivo, tienen rescátalos. hijos. Claro, rescátalos. No es él. ¿Ya sabes? Sí, claro. Ahora, tú me puedes decir, bueno, sí, todo esto está padrísimo, pero ¿cómo lo hago? ¿No? Como que siempre después de una información estamos pensando, bueno, y sí, muy padre, ¿cómo se hace? Yo creo que aquí la clave es trabajar un proceso de autoconocimiento. En donde tú puedas comenzar a identificar tus emociones. Porque si estamos hablando de que la resignificación es encontrar un nuevo significado a esa experiencia desagradable, triste y dolorosa de vida, entonces tienes que identificar hacia qué emoción la estás asociando. Claro. Y saberla nombrar. Si tú no tienes la competencia emocional para poder nombrar tus emociones, hay que trabajar desde ahí. ¿Cómo se llama lo que siento y a qué lo asocio? A vergüenza, a tristeza, a enojos, a miedos, a coraje. O sea, puede ser una gama. Y puedes pasar por diferentes emociones a través del proceso. Igual ahorita me da sentimiento, al rato me enojo, luego me da culpa. Luego me acuerdo y me da asco. Luego recuerdo y me da tristeza y lloro. O sea, toda esa gama, como tú bien dices, de emociones hay que saberla nombrar. Y una vez que aprendes a nombrarla, tendremos que aprender junto con el paciente a acompañarlo al proceso de convertir esa emoción en algo que no le genere esta situación de tristeza profunda. Y que sea funcional. Y que lo haga funcional, ¿no? Es como, yo pongo un ejemplito cuando escribí el blog acerca de una experiencia digo, no tiene que ver con abuso, no tiene que ver con ningún tipo de atropello, pero es una experiencia que yo tuve de vida que a lo largo del tiempo aprendí a resignificar para evitar sentirme mal con eso que me pasó. Pero también creo que es importante que no esta metodología es yo no soy víctima, no me ha pasado ninguna clase de violencia, no puedo trabajar con esta metodología. Claro que no. Claro, o sea, entonces por eso también creo que tu ejemplo es súper válido. Sí, porque hay veces que tú te sientes muy mal, muy incómodo, muy enojado, con mucho miedo, con mucho susto. A ver, o sea, vamos a nombrar las emociones y vamos a tratar de encontrarle una perspectiva y una óptica diferente que haga que esa emoción cambie. Claro. Si en este momento estás sintiendo miedo porque vas a hacer un viaje, a ver, vamos a analizar qué puede pasar,
qué escenarios son los posibles, claro, qué es lo que sí, qué es lo que no, qué podría ser, qué es el peor de los casos, ¿no? claro. Y a lo mejor a través de esta plática y a través de esta reconstrucción y deconstrucción de los hechos, puedes lograr terminar salir de tu terapia diciendo, ay, pues no tengo por qué sentir tanto miedo, es cierto, ¿no? Claro. Las cosas están controladas, las cosas se pueden arreglar, todo tiene una solución y entonces tal vez puedes hacer tu viaje con toda la paz y toda la tranquilidad y disfrutando del paisaje. Ajá. ¿Sale? Entonces de eso se trata, ¿no? La resignificación. Y bueno, no sé cómo andamos de tiempo, pero me gustaría... cerrando, pero sí, dale. me gustaría básicamente cerrar con una frase. Creo que esta es del Principito, que sé que no te gusta mucho el libro, pero creo que está extraída de ahí. La verdad no anoté de dónde la tomé, pero está muy hermosa. Fíjate, dice, una herida no sana dejando pasar el tiempo. Esta parte de que el tiempo todo lo cura no es cierto. Porque hay gente que deja que el tiempo pase y se hace pato. Y cuando volteas ya estás somatizando, ¿no? Ajá, sí. Entonces ya tienes un insomnio crónico, ya tienes una gastritis crónica. Y ahí sí, hombre. Claro, y ahí viene ya toda esta parte de emociones, ¿no? Entonces, una herida no sana dejando pasar el tiempo, ni buscando otras personas, ¿sí? O sea, esto de un clavo saca otro clavo, tampoco es necesariamente, ¿no? Exacto. Ni buscando otras personas. Una herida se cicatriza cuando entiendes por qué la viviste y la aceptas. Claro. Una herida se trasciende al tomar conciencia de ella. Claro. Porque entonces sabes que fue un momento, pero tampoco, soy una abominación, que no sé, o sea, no, pasó. Claro. Ajá. Y entonces la idea no es olvidar, no es dejar pasar el tiempo, no es borrar, evadir, la idea es trascenderla. ¿Y cómo la trasciendes? Incorporándola a tu vida, llevándola como una cicatriz de cesárea, como una cicatriz de que te hiciste cuando eras niña y te cortaste la manita y traída, allí la traes. Y eso no te hizo de ninguna manera no poder usar tu mano ni poder tener más bebés. Claro. Entonces, bueno, pues esto es la terapia de la resignificación o terapia de reparación. Súper interesante. Muchas gracias, Sil, por compartir esta información. Gracias a ustedes. ¡Yay! Nos despedimos de este episodio y no olviden que queremos escucharlos también y saber qué otros temas quieren que discutamos en este espacio. Los invitamos a participar en los comentarios de nuestros posts y en la fanpage. Nos puedes encontrar en Facebook como Wellbeing Counseling o si te es más fácil puedes ir a nuestra página www.well-mediabing.com.mx y encontrar las ligas al blog, al Face y al YouTube. Les agradecemos por seguirnos y ser parte de esta comunidad del bienestar. Dale like, comparte y recuerda que trabajar en tu bienestar impacta en el bienestar de todos. ¡Adiós! Bye bye.